venido a aprender y quiénes han venido por la nota. Porque por lo tanto tengo funciones. Sí que han venido por la nota, porque cada uno con el poquito de calificación. Con nuestra serie, con el poquito de calificación de la votación de calidad. Quienes han venido por la nota, ellos pasan un poquito, pasan un poquito. No, ustedes vienen por la nota. No, nadie viene por la nota. Si quieren venir por la nota, hacen mi fojita, ahorita le pongo 18 y ya no nos vemos los meses que porque quieres incluir los 2 meses, ¿sí? O tienen que dar una nota tiene 18. Y lo que ha venido a aprender de vivo, ¿sí? Entramos a las 7 de la mañana, en la entrada y la salida después de las 8. Puede ser 9, 10, no sé. Depende de la cantidad de pacientes que hay. ¿Están de acuerdo con los 5 de la mañana que te decía? Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche es el número de los primeros pacientes. Es lo mismo de preguntar. ¿Quiénes han venido por la nota y quiénes han venido por la nota? Si alguien decidió venir por la nota, a los enfermos de un diríamos que no le preguntaremos nada, no le diremos nada, que yo fui a hacer. Pero como me imagino que han venido por aprender, entonces todos vamos a resolver. Vamos, jóvenes. Empezamos. ¿Sí? Si uno es exigente, ¿la razón de qué? La razón, al docente la universidad le va a pagar más, no. ¿Lo va a premiar? Tampoco, nadie va a ganar más de eso. Los alumnos, en el momento actual, dirán no es un campo fácil. Pero cuando pase el tiempo, dirán, ¿de qué profesor te acuerdas? ¿Y por qué te acuerdas de tu profesor? Porque era muy exigente. Y si hubiera tenido 5 profesores exigentes como él, seguro que no estaría dando vueltas por el que estaría trabajando en eso, más también. Entonces, cuando ustedes son jóvenes, que ustedes son jóvenes, su cerebro nada más hay que exigir mucho más. A mí me pidieron para que existen personas de 70 años para ver 75 muy minutos cuando va a ser ese año. Uno está dando cuenta de tu capacidad de desarrollo y el otro de tu capacidad de calidad. Pero si es un chico de 17, 18 años, hay que decir lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y además hay algo porque no. Hasta la religión cristiana, ¿no es cierto? Dice, muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. Hasta el mismo supuesto Dios sí existe. Dice, todo discípulo no va a ir al cielo, no va a ir. Funciones del aparato respiratorio. Esas son las funciones que están ahí. ¿Sí? ¿Qué nos interesa para nosotros en fisiología respiratoria? ¿Van a ser todas? No. Porque olfato lo haremos con el sistema nervioso, defensa, casi nada, fonación, tampoco, metabólicas, casi nada. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Respiración y balance de equilibrio ácido-base. Por eso los 2 libros se les entregamos, ¿sí? Ventilación 1 y el otro de gases sanguíneos. Pero no pongo esto porque no podía empezar aparato respiratorio sin decir cuáles son sus funciones. ¿Sí? Entonces, sus funciones son respiración, ventilación pulmonar e intercambio de gases, tema de estas 2 semanas, 3 semanas que tenemos. Balance de equilibrio ácido-base, estamos eliminando CO2 constantemente. Si es eliminación de CO2 o no hay una exhalación de CO2, está llevando a que nuestro pH se altere. Yo le digo a la señorita del detento, respiración en 1 minuto. Me tiene respiración después de 1 minuto. Eso es intensamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha acumulado mucho CO2 y trata el organismo de eliminar el CO2. Si le hago un análisis de sangre y con gases sanguíneos voy a encontrar que su CO2 está elevado, que su pH está en acidosis. ¿Sí? Y a la señorita le digo, a ver, hiperventila, joven, 1 vez por minuto, ha sido, entonces siento un poco de mareo. Me está diciendo que todo su medio interno se ha alterado. ¿Sí? Pues la importancia de balance de equilibrio se lo va a hacer, ¿no? Para conocimiento.
Entonces la clase de día es ventilación mecánica o ventilación mecánica es otro tema. Ventilación mecánica es cuando ya hay un respiratorio y voy a someter a un paciente a un respirador. Eso es ventilación mecánica. ¿Sí? Que es distinto a decir mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria viene a ser, oye, ¿cómo estamos respirando? ¿Cómo es posible que el aire ingrese y el aire salga de mi pulmón? Entonces, ¿cómo se produce esa mecánica de la siguiente manera? ¿Qué cosa es la ventilación pulmonar? ¿Sí? La ventilación pulmonar viene a ser, dice, es la entrada de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos, o la salida desde los alvéolos hasta la atmósfera. Es lo que se denomina ventilación alveolar. Ventilación pulmonar, porque otra cosa es ventilación alveolar. Ventilación pulmonar, entrada y salida de aire desde la atmósfera hacia el alveolo, del alveolo hacia afuera. ¿Sí? Y la ventilación pulmonar debe ser la cantidad de aire que ingresa a los pulmones en un minuto. ¿Y de qué depende esto? De dos factores. Depende del volumen corriente o volumen tidal y de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué significa cada una de estas? Volumen corriente significa la cantidad de aire que yo tomo normalmente en cada inspiración. Y la frecuencia respiratoria viene a ser las veces que yo respiro en un minuto. ¿Cuántas? 12. Volumen corriente, 500. Entonces, ¿cuánto estoy ventilando en un minuto? 12 por 5, 6 litros es lo que estoy introduciendo y exhalando de aire. ¿Sí? Ahí está. Volumen corriente por frecuencia. 0,5 por 12, 6 litros. Que también se llama volumen minuto respiratorio. Ahora, esos gases, ¿por qué entran y por qué salen? Esa es mi duda. ¿Sí? ¿Por qué ese flujo de gas? ¿Sí? Porque hay variaciones en la presión entre mis pulmones y el medio ambiente y hay distintas resistencias al ingreso o salida de aire. ¿Sí? Entonces el flujo es realmente la velocidad, no la cantidad o entrada o salida de gas. Y cuando hicimos biofísica ya vimos, ¿no es cierto? El flujo de un fluido depende de la diferencia de presiones, depende de la longitud del vaso, ¿sí? Depende del radio del vaso, depende de la viscosidad, depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces ya no tendría sentido repetir eso. ¿Sí? Simplemente recordar que la resistencia es la dificultad que se opone al camino de un fluido, ¿sí? Que está determinado por la diferencia de presiones que hay en los extremos del conducto. ¿Sí? Ahí, para que no se me olvide, ¿sí? Si tengo una alta resistencia, tengo un menor flujo. Si tengo una baja resistencia, tengo un flujo alto. ¿Sí? Pero eso es líquido, es un fluido. El gas también es un fluido, tiene que ser líquido. Y recordando la biofísica, esta formalmente va a ser la ley de Poisson-Williams. El flujo depende de una constante pi, radio elevado a la cuarta potencia, la diferencia de presiones, ¿sí? E inversamente proporcional a la longitud del conducto por la viscosidad de la sustancia y por una constante. Ahora, esa ventilación pulmonar, lo que deja en la segunda transparencia, volumen corriente por la frecuencia respiratoria, me sale 6 litros. ¿Qué hace ahora que el aire ingrese o salga de mis pulmones? ¿Sí? Tenemos un ciclo ventilatorio, está constituido por la inspiración y por la expiración. Para que ocurra se dé la inspiración, ¿qué acciones mecánicas tienen que darse? Uno, la contracción de los músculos intercostales externos. Esos se contraen y al contraer se van a elevar la parrilla costal, van a aumentar el diámetro antero-posterior. Las costillas se elevan. El diafragma se contrae, se aplana hacia la cavidad abdominal y va a aumentar el diámetro superior e inferior.
consecuencia, ha aumentado el volumen de la carga torácica, y ha creado presión negativa en la cavidad pleural que se transmite al alveolo, presión negativa dentro del alveolo, y el aire hace que ingrese por la ley de Boyle. A menor presión, mayor volumen. En la expiración, ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario. El pulmón ya se ha hinchado, ¿sí? Ya se ha insuflado, ya no hay más fuerza que lo insufle más, ya llegó a su límite, los músculos se relajan, por elasticidad la pared torácica empieza a regresar a su posición normal, el parénquima pulmonar regresa a su posición normal, la presión empieza a incrementarse, y esa presión que se incrementa en el alveolo hace que el aire sea exhalado hacia el exterior. Ahora, en ese juego que se ha dado, ¿qué ha sucedido? ¿Qué? Este juego de presiones, vean analizando un poco de vuelta por el tiempo, no hace mucho para ver. Una cosa es que me diga, a ver, descríbeme lo que está ahí, ¿no es cierto? Y otra cosa es interpreta lo que está ahí, ¿sí? Porque yo diría, descríbeme, ¿sabe qué? Dice que la presión intrapleural va disminuyendo, después se va subiendo, ¿no? Yo tengo que interpretar las cosas, ¿sí? Entonces la interpretación es de la siguiente manera. Ya hablamos que en la inspiración, ¿qué cosa sucedía? Que los músculos intercostales externos y el diafragma se contraen, ¿verdad? ¿Eso qué genera? Que en la cavidad pleural genere una presión negativa. Pleura visceral, pleura parietal que se expande, y la pleura visceral que quiere irse hacia el pulmón, crea presión negativa entre ellas. ¿Qué hace esa presión negativa? ¿Sí? Que empieza a volverse mucho más negativa de lo que era. Esa presión negativa, ¿en qué se traduce? En la pleura se va a producir una presión negativa transpleural y consecuentemente una presión negativa intraalveolar. Ahí está. Y esa presión negativa intraalveolar, ¿qué hace? Que, como se ha vuelto negativa la presión dentro del alveolo en relación a la atmósfera, ¿qué va a hacer? El aire va a ingresar ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, y empieza a incrementarse el volumen pulmonar, ¿sí? Y en la exhalación ocurre pues lo contrario, ya la presión negativa empieza a disminuir. Al contrario, empieza ya a regresar a su posición normal, ya no es tan negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? También la presión alveolar ya no es tan negativa, y ¿qué hace? El aire empieza a exhalarse. Entonces, juego de presiones. En la fase inspiratoria dice, se contrae el diafragma. Ahí está, la inspiración. Se contrae el diafragma. Presión pleural, que era -5, se ha vuelto -7. La presión alveolar también se ha vuelto negativa. El volumen corriente del alveolo empieza a aumentar. Secuencia en dibujito. Se contrae el diafragma, la cavidad torácica se expande, la presión pleural se vuelve más negativa, la presión transpulmonar aumenta, la presión dentro del alveolo se vuelve negativa, ¿sí? Y los pulmones empiezan a insuflarse. El aire entra en el pulmón hasta que la presión alveolar se iguala con la atmosférica. Ahora, ese movimiento del aire, ¿por qué se da? Me vuelvo a recordar las clases de biofísica, simplemente aplico la ley de Boyle, que dice a temperatura constante hay una relación inversa entre los volúmenes y las presiones. A menor volumen, a menor presión, mayor volumen. Si se ha vuelto negativa la presión en el alveolo, ¿qué tiene que haber con mayor volumen? En inspiración. Y en inspiración, ¿qué tiene que haber? Una mayor presión, un menor volumen. Es lo que la ley de Boyle escrito por ahí, que Boyle cuando está escrito, entonces
respiración hemos visto que sucede en la expiración. Dice, se relajan los músculos, el diafragma y los intercostales externos. La expiración es un proceso pasivo. ¿Sí? Comienza a disminuir el volumen de la caja torácica. Por elasticidad los pulmones regresan a su posición normal. La presión intrapulmonar crece, ya no es negativa, se va volviendo menos negativa. Igual a la presión atmosférica, la llega a superar la atmosférica y el aire va a exhalarse. ¿Sí? Flujo de aire hacia la atmósfera. Y aquí está nuevamente el dibujito. Presión intrapleural negativa, presión alveolar negativa, la presión intrapulmonar se vuelve negativa, y cuando es negativo, ¿qué hace? El aire va a ingresar. Y cuando se empieza a positivizar, el aire empieza a salir. La dinámica ventilatoria dice, la presión pleural al inicio de la inspiración es menos 5. Ojo con esto, jóvenes. Lo digo sin vergüenza, no me tengo que avergonzar. Cuando yo esté con ustedes, sentado con ustedes, aprender los temas de ustedes, en el GANO creo que está en la edición cuarta, quinta, en el RAICO no sé qué edición está. En la clase, menos 5. ¿Cuál es lo primero que viene a mi cabeza? Menos 5. Si me han dicho que la presión arterial es 760, significa que la pleura está 760, 500, 105, menos 5. Me fui con esa idea, me sirvió para probar el curso. Pero después en la resistencia me di cuenta que no era así. Ese menos 5 significa que 760 es acá afuera, pero la cavidad pleural es 755. ¿Me entendemos, jóvenes? Sí, ¿no es cierto? Porque cuando uno lee ahí menos 5, dice, pues, hace una bajada de 766 a 0 y de 0,5. Eso no es así. ¿Sí? Se refiere a menos 5 en relación a la de la atmósfera. Pues en vez de poner aquí, diría, ¿y cuánto es la presión en la cavidad pleural? 755. Y afuera, 760. Regresamos. Entonces dice, al inicio de la inspiración es menos 5 centímetros de agua. Pero al final de la inspiración se ha vuelto más negativa. Esa presión en el alveolo también es, en la inspiración, es menos 1. Es por eso que ha permitido pues, que el aire ingrese. Y en la expiración, ¿qué hace? Se ha vuelto 761. Y por ser 761 y acá fuera 760, ¿qué ha hecho? Que el aire se vaya afuera. Y la presión intrapulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Sí? Es la presión de retroceso. Los músculos que intervienen en la inspiración. La inspiración es un proceso activo, interviene activamente el diafragma y los intercostales externos, esos son los activos. Hay músculos facilitadores, ¿sí? Lo que se llama geniogroso, genioideo, esternoideo, tiroideo y los otros, y los accesorios de la fase. Significa que cuando yo quiero forzar la inspiración, tengo un problema respiratorio. ¿Sí? En los asmáticos tienen que recurrir a estos músculos para poder respirar. Son músculos accesorios. Ahora, esos músculos facilitadores, ¿qué hacen? Porque se van a preguntar, doctor, entiendo, ¿sí? Cuando yo inspiro, ¿qué hace? Creo presión negativa y los bronquios que están en mi cavidad pulmonar, esos tubitos que están ahí, al sentir fuerza de tracción externa, se van a dilatar. Pero, doctor, y los que están acá arriba, la tráquea, esos se colapsarían, ¿verdad? Entonces, esos músculos facilitadores son los que en parte impiden que se colapsen las vías aéreas superiores. Y la otra razón que explica qué cosa es, que la tráquea y los bronquios es por eso que tienen cartílagos, tienen esqueleto, para evitar que se colapsen en la inspiración. Pues el ingeniero que nos ha hecho, que dice que es un supuesto Dios, debe haber pensado así. Esto se va a colapsar. Entonces digo, si alguien nos ha hecho la naturaleza, debe haber sido un gran físico, un gran matemático. Si hubiera hecho lo que salga como aire, ni laringe, ni estómago, ni tráquea, y él no tenía que hacer.
pero por el hecho de tener sus anillos, no son anillos, no son estructuras de núcleo, impiden de que se colapse, podría ser esqueleto. Y en la expiración sucedería lo contrario. En la expiración se colapsarían los de abajo y los de arriba se centrarían. Entonces hay músculos facilitadores de la fase expiratoria que también impiden de que eso se colapse. La distensibilidad pulmonar. Compenso distensibilidad es cómo tú te dejas distender el pulmón. Dice, la distensibilidad depende de qué. Lógico, de sus fuerzas elásticas que tenga. Si tiene mayor elasticidad, significa que es más complaciente, que se deja distender con facilidad. ¿Sí? Y esa elasticidad, ¿por quién está determinada? Por las fibras elásticas, por el colágeno que tiene el parénquima pulmonar, la caja torácica también. También de qué depende esa compleja elasticidad, de la cantidad de surfactante que tenga. También ya ha tocado en biofísica. ¿Sí? Entonces, esos dos son los que determinan. Y de los dos, ¿cuál es el más importante? Es el que determina la elasticidad o el complejo pulmonar. Por eso dicen, siendo este el principal determinante, el primero en 1/3 y el segundo en los 2/3. Es distinta aquí. La histeresis, ¿qué cosa es? Esta es una curva de inspiración y expiración. ¿Qué me llama la atención aquí? Esto es una presión de -5. ¿Y por qué en la inspiración tengo menos volumen y en la expiración tengo más volumen estando en 5? Porque si estoy en 5, debería tener el mismo volumen. Entonces, esto es lo que nos permite fijar la elasticidad del pulmón, que lo vamos a hacer en la última transparencia. La compliance es el grado de distensividad o elasticidad del pulmón. La compliance, hay una mayor compliance cuando hay una mayor elasticidad del pulmón. Si es un pulmón complaciente, se deja estirar. Y hay una mayor compliance cuando es menor la presión para introducir el volumen tidal. O sea, es más complaciente, más distensiva cuando yo necesito menor presión para meter aire en ese pulmón. Y hay menor compliance cuando lógicamente cuando hay menor elasticidad pulmonar, casos de pacientes con fibrosis pulmonar. O cuando yo necesito mayor presión para poder insuflar ese pulmón. Me está diciendo, sí, ese tiene menor elasticidad, tiene menor compliance. Intensidad de volumen que se expande los pulmones por cada aumento de presión transpulmonar. Curva presión-volumen, diagrama determinado de esta distensividad está determinado ya en la lámina anterior por el tejido pulmonar, responsable de 1/3 de la elasticidad, y el surfactante responsable de los 2/3 restantes. Esta relación diferente en inspiración y expiración se llama histeresis, la cual no es lineal. Se aplana con presiones de expansión elevada. Comentario, no digo más. Hay propiedades estáticas del pulmón y del tórax. Intensidad o compliance pulmonar se define como el compliance es definido como el cambio de volumen pulmonar que se observa ante un cambio de presión transpulmonar. Esa debería ser una definición ya más académica. ¿Sí? Se define como el cambio de volumen pulmonar que se observa ante un cambio de presión transpulmonar, presión de distensión de 1 centímetro de agua. Ahí está. Es una medida de cuán fácil se deja distender el pulmón. Dice, por cada centímetro de agua de presión que tú pongas al pulmón, este debe insuflarse en 0.2 litros. Como estoy diciendo, es un pulmón sano, es un pulmón distensivo. Si por decir ese centímetro de presión de agua pones y no se expande en 0.2 litros, significa que tiene poca elasticidad, es poco complaciente ese pulmón.
Mecánica de la ventilación, condiciones estáticas. Como su nombre lo dice, estáticas. No hay flujo de aire. El volumen pulmonar no cambia, lógico, si no hay flujo, ¿qué va a cambiar? Entonces, y si no cambia, me está diciendo que la presión atmosférica o barométrica es igualita a la presión alveolar. Allá 20, acá 20, no hay cambio. ¿Sí? Presión intrapulmonar es igual a la presión intrapleural con signo contrario. Una presión intrapulmonar determina un volumen pulmonar. Con glotis abierta. Condiciones dinámicas. Hay volúmenes cambiantes en el tiempo. Aquí sí hay flujo de aire. Y cuando hay flujo de aire, ya empieza a trabajar con resistencias al flujo de aire. Durante la inspiración o la expiración ya no va a ser, no hay movimiento. Por lo tanto, la presión atmosférica no va a ser igual a la presión alveolar, son distintas. Ya sea una gana o la otra pierde, pero hay flujo. Aquí, lo que yo mencionaba. Dice, cuando no hay flujo, la presión alveolar es igual a cero. Y la presión pulmonar equivale a la presión pleural, pero con signo contrario. No hay movimiento. Hacemos la inspiración. Estamos en la etapa 1. Dice, aunque aumenta la presión pulmonar, o sea, se ha vuelto más negativa. ¿Sí? Es difícil inflar los pulmones. Me estoy volviendo más negativo, pero ¿qué está sucediendo? No estoy inflando los pulmones. Está casi plana. Pues aunque aumenta la presión intrapulmonar, es difícil inflar los pulmones por la baja distensibilidad que tiene. Hay explicación, la tensión superficial es la que está ganando. En el estadio 2, sigues haciendo más negativo. Fíjate la pendiente cómo agarra, ¿sí? Apertura de la vía aérea. Con una presión transpulmonar de más 8, se abre la vía aérea proximal, que es más distensiva. Empieza a distender. En la 3, expansión lineal de la vía aérea abierta. Distensidad máxima. Y estadio 4, volúmenes pulmonares altos, la distensidad pulmonar disminuye. Cuando ya estoy aquí, por eso se aplana. Ya no se deja distender más el pulmón. ¿Sí? Dice, a volúmenes pulmonares altos, ya se llenó, ¿sí? La distensidad pulmonar disminuye, ya no da más, pero el elástico ya no da más, ya llegó a su tope. Y además las fuerzas musculares ya se agotaron. Por lo tanto, el elástico ya no se puede estirar más y va a regresar más bien a su posición normal. Y la fuerza de los músculos inspiratorios ya llegó a su límite, ya estoy aquí, entonces tengo que empezar el retroceso. Esto, jóvenes, lo paso ya. Así como hay músculos que participan en la inspiración, también hay músculos que participan en la expiración. En la producción de la fase, dijimos que la expiración es un proceso pasivo, por eso no hay músculos. Facilitador de la fase, los intercostales internos. Y accesorios de la fase, los abdominales, recto anterior, oblicuo transverso y irregular del externo. Bota el aire. Dibujito. Inspiración a expiración. En la inspiración, 754. Presión negativa. ¿Qué tiene que hacer? El aire ingresa. Es la presión negativa intrapleural. ¿Sí? Se volvió también presión negativa intraalveolar. Presión negativa intraalveolar en relación a la atmosférica, el aire tiene que ingresar. En la exhalación ya llegó a su límite, la pareja pulmonar y caja torácica ya ingresar a su límite normal, empieza a aumentar la presión, ¿sí? Por lo tanto los volúmenes tienen que ir disminuyendo. Hasta 763 ya sobrepasó la atmosférica, el aire tiene que salir. Durante la inspiración, ¿qué me dice? La presión alveolar, lógico, en la inspiración la presión alveolar tiene que ser menor a la atmosférica, que me permite explicar el ingreso de aire. Y durante la expiración, al revés, la presión alveolar tiene que ser mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural es menor que la presión alveolar, transpulmonar. Explico la transpulmonar, es la diferencia que existe entre la presión intrapleural con la presión alveolar.
atrae los pulmones hacia la pared torácica. No se deja colapsar. Esto es repetición. Inspiración, expiración, dando allá. En inspiración, ¿qué cosa estoy haciendo? La presión negativa. Aquí el flujo del aire empieza a ingresar. Volúmenes empiezan a aumentar. Entonces la inspiración. Y en la expiración, ¿qué hace? La presión es negativa. La pareja pulmonar empieza a regresar. ¿Qué hace el aire? La presión hace que el aire empieza a ir hacia afuera y los volúmenes pulmonares empiezan a disminuir. Lo mismo que decir ese gráfico de allá. Esto es lo mismo comentaba. Tómenle una foto de estos números. No voy a decir los números, estos ahí. Lo que voy a comentar es, ¿qué cosa es la presión atmosférica? Es la presión que nos está rodeando. Dice, la presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera en la superficie terrestre. ¿Cuánto es? A nivel del mar, 760, el nivel de mercurio. ¿Sí? La presión intrapulmonar o intraalveolar es la presión dentro del árbol bronquial y dentro del alveolo. ¿Cuánto es? ¿Sí? En inspiración menos 1, menos 2. En expiración, ¿cuánto es? ¿Sí? Más 1, más 2, por eso el aire sale. Intrapleural, negativo, fíjate. 8 a 9, por eso hace el trabajo de succión. En la expiración es menos negativa. La transpulmonar, presión diferencial a través del pulmón, entre la presión intrapleural menos la intrapleural. ¿Cuánto es? Más 7 en inspiración, más 5 en la expiración. Y al final de la expiración es más 5. Lo mismo quiere decir eso. La atmosférica es insuficiente, la vía aérea son las presiones. Cuando a la señorita le digo, a ver, lo que ustedes están haciendo ahorita es eso. Es su volumen corriente. La señorita respira normal, toma aire, exhala. Ese aire que está movilizando así en condiciones normales se llama volumen corriente. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero a la señorita le digo, está respirando normal, le digo, toma más aire. Volumen de reserva respiratoria. La señorita acabó de exhalar su volumen corriente y digo, bota todo el aire que tenga. Volumen de reserva respiratoria. ¿Sí? Pero cuando exhalo totalmente le digo a la señorita, ¿sabes que bota todo el aire que tiene tus pulmones? Sus pulmones quedan vacíos, queda aire. Y lo que se es volumen residual. Todos estos los puedo medir con un espirómetro, pero este no lo puedo medir porque ha quedado en el pulmón. ¿Que es imposible de medir? No, se mide a través de métodos de dilución. Que hay en su librito. Entonces, estos son los volúmenes. Y la suma de dos o más volúmenes se denominan capacidades. Entonces, tenemos capacidad inspiratoria, es sumado volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Esa es capacidad inspiratoria. Capacidad vital es sumado volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Ahí está. Quiero encontrar la capacidad pulmonar total. Sumo los cuatro volúmenes. ¿Sí? Los valores de cada uno: volumen corriente 500, volumen de reserva inspiratoria 500, de reserva expiratoria 1500, volumen residual 1200. ¿Sí? Y las capacidades como si uno tiene que hacer la suma de estos. Lo mismo, jóvenes, lo mismo. Creo que ahí está la definición, ya se la definí. Los volúmenes están ahí.
para el examen, para efecto de números, no valen los números que están en los dos libros que tienen. Porque unos autores le ponen -4, le ponen -3. Los dos tienen razón porque lo han hecho en condiciones diferentes. Pero para nosotros vale lo que esté en los libros que tienen. Las vías respiratorias. Tenemos vías aéreas altas y vías respiratorias bajas. La vía respiratoria alta es la que está de la glotis hacia arriba. ¿Cuál es su función? Calentar el aire, humedecer el aire y purificar el aire. Esas son sus funciones. ¿De acuerdo? Después tenemos vías respiratorias bajas. Hasta el nivel 16 de la arborización de los bronquios se denomina el espacio muerto anatómico. ¿Qué significa espacio muerto anatómico? Me está diciendo, ¿sabes qué? A ese nivel no hay intercambio de gases. Solamente es un sistema de conducción de aire. Y del 16 para abajo, me está diciendo, ahí hay intercambio de gases. Y en el 17, el intercambio, 17 y 18, el intercambio de gases es bueno, pero se hace, sí se hace. Y a nivel del alveolo, ese es el perfecto. Ese es el ideal. ¿Sí? ¿Quién me puede hablar en ese? El espacio muerto, entonces, ¿qué cosa es? Ahora solo en volumen tidal, ¿sí? 500. Doctor, ¿y esos 500 de aire me sirve para hacer intercambio de gases? No joder, no me sirve los 500.